Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. El 1 de marzo de 2021, la policía de Colorado recibió una llamada un tanto extraña. Terry, al otro lado de la línea, estaba histérica relatando que había encontrado en el armario de su hijo 2 bolsas, una de ellas con una cabeza humana. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al Averno de la Locura. Y bueno, hoy, como veis, os traigo un caso súper interesante. Una madre encuentra unas bolsas, una de ellas con una cabeza humana, en el cuarto de su hijo, y este es un caso que se está haciendo muy viral en el habla inglesa. He sido incapaz de encontrar ningún vídeo a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, que esté en habla hispana, así que espero que apreciéis las labores de traducción y demás que he estado haciendo, y agradecerle también a Casil, que me ha ayudado con la documentación de este caso. Suscribiros, darle like si os gusta el vídeo y sin más, comencemos con el caso. En el momento de los hechos, Brian Cogy Jr. tenía 19 años, así que podemos suponer que nació en el año 2002. Había terminado la secundaria y trabajaba a tiempo parcial como embolsador en un supermercado. Los amigos de Brian le describían como una persona extraña y con un humor negro al que le fascinaban los asesinos en serie, la criminología, la ciencia forense y los tiroteos en escuelas. Un perfil bastante interesante. Terry Cogy, la madre, trabajaba en casa en una guardería en casa muy típica de Estados Unidos. Y el padre, Brian Cogy Sr., sabemos que se encargaba de los salvavidas en el muelle, pero no he conseguido rescatar más información de a qué se dedicaba este señor. Brian Cogy Jr. también tenía un hermano que se llamaba Andy. A Brian le habían diagnosticado con TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando tenía tan solo 5 años. Pero no llegó a tomarse la medicación. Cuando estaba en 11º grado, lo que es en España, para que me entendáis, primero de bachillerato, los compañeros de la escuela no se sentían seguros en compañía de Brian. De hecho, como curiosidad, su apodo era Jeffrey Dahmer. Los profesores afirmaron a posteriori que estaba obsesionado con Jeffrey Dahmer y Dylan Claiborne, uno de los protagonistas del caso Columbine. El profesor de instituto de Brian asegura que cuando todo esto se lo dijo a la madre le quitó hierro al asunto y pensaba que la dirección del colegio estaban siendo injustos con su hijo. De todas maneras, los padres decidieron llevarlo al médico y confirmaron el diagnóstico de TDAH. Y además le diagnosticaron con autismo y recomendaron hacerle más pruebas, ya que era posible que tuviera un trastorno psicótico. Pidieron referencias, pero en la ciudad donde vivían no encontraron a nadie que pudieran hacer las pruebas que necesitaban. Los padres creían que estaba bien, así que tampoco parece ser que pusieron mucho ímpetu a lo mejor en llevarlo a otra ciudad para hacerle pruebas. Además, como hemos dicho antes, según las declaraciones de los miembros del instituto, del profesorado, los padres le quitaban importancia a esto. Brian se graduó y empezó a trabajar en el Safeway, que es donde trabajaba de embolsador, y llevaba 1 año trabajando aproximadamente antes de los hechos. En el momento de los hechos, supuestamente Brian tomaba la medicación y un antidepresivo, aunque esto no está confirmado. Lo que sí sabemos es que la noche del crimen no se tomó la medicación. No era la primera vez que los padres encontraban algo preocupante en el cuarto de Brian. También encontramos lo que podemos llamar un kit de asesino con martillos, palas, cuchillos, bridas y cinta de embalar y una sierra. Cuando los padres de Brian se confrontaron con él les convenció que eran para otras cosas y los padres le creyeron, aunque le dijeron que lo tirara todo o que llamaban a la policía y sería acusado de conspiración para cometer un delito. En Halloween de 2018 cazó a un gato negro, lo metió en un saco de dormir, lo apaleó, le rompió el cuello y después lo decapitó.
escondiendo el cuerpo en una caja de zapatos y la cabeza en una caja de vino, para quedárselo 3 días. Y después de que empezara a oler, lo tiró a la basura. Parece ser que era bastante habitual que desaparecieran gatos en el vecindario de Brian. También encontró una marmota muerta al lado de la carretera, decidió llevársela a casa para despellejarla y hacer con su piel cuero. Como curiosidad, esto era algo que también hacía Jeffrey Dahmer cuando era pequeño. En 2018 fue arrestado por asalto porque pegó a otro estudiante discapacitado con un mazo que había fabricado en casa. También fue expulsado del instituto en 2019 por causar un ataque de pánico a una estudiante que padecía estrés postraumático. El instituto concluyó en un informe que Brian tenía un alto potencial violento y que podía suponer un riesgo para cometer un acto violento. La madre, en cambio, pensaba que solo eran bromas de mal gusto y que el instituto exageraba, y su padre pensaba que Brian era incapaz de hacer daño a nadie. En 2019, una profesora encontró un cuaderno de notas con datos perturbadores, estadísticas, modus operandi y tipo de diferentes asesinos en serie. Al encontrar este cuaderno, tuvieron una reunión en el instituto con un oficial de policía y el director del instituto. Brian estaba completamente fascinado con el tema. También en ese cuaderno se encontró un código similar al del asesino del Zodíaco. Para que os hagáis una idea, estos son algunos ejemplos de lo que Brian escribió en su diario. Jeffrey Dahmer, asesinados 17, heridos 1, modus operandi, estrangulamiento, tipo asesino desorganizado. David Berkovich, asesinados 6, heridos 7, modus operandi, pistola del calibre 44, tipo asesino desorganizado. También tenía anotaciones sobre lo que él consideraba que era la maldad y que había nacido para ir al infierno. El día anterior a la llamada que escuchasteis al principio, Brian Kochi tuvo un pequeño incidente con el coche. Había aparcado en la rampa del muelle y el coche había acabado en el río. Llamó a sus padres, que acudieron a ayudarle, y la policía. Brian fue a casa ya que estaba completamente mojado y helado por el agua del río. Estamos hablando que estamos el último día del mes de febrero, y cuando estaban sacando el coche del río encontraron una sustancia roja que parecía sangre en el parachoques trasero. Brian no estaba herido, aunque la madre pensó que se le podía haber abierto unos puntos de una herida que se había hecho en los días previos, o que podía ser sangre falsa, ya que el verano anterior Brian estuvo estudiando un curso de efectos especiales del cine. Monique Lanotti denunció que había desaparecido un sin techo, Warren Barnes, nacido en 1963. A Monique le sorprendió este hallazgo, ya que Warren no frecuentaba esa zona del muelle. Os estaréis preguntando de por qué estoy hablando que Warren desapareció en la zona del muelle. Y es que fue el padre de Brian quien encontró la cartera de Warren en el coche de su hijo junto con un cuchillo de grandes dimensiones. Aunque Brian le dijo que había encontrado la cartera en el muelle y que el chico parecía sincero. Monique Lanotti estaba realmente preocupada porque Warren jamás había faltado a su trabajo y la llamaron diciendo que no se había presentado ese día. Warren era una persona muy amable y muy querida. Monique les dio una foto a los policías de Warren con la esperanza de que lo encontrasen. Las sospechas después de la cartera de Warren, el cuchillo, pues empezaban en aumento en casa de los Kochi. Así que Terry, la madre de Brian, decidió entrar en el cuarto del chico para investigar. Fue entonces cuando miró dentro del armario de su hijo y encontró 2 bolsas de plástico, una de ellas con una cabeza humana dentro, y llamó asustada a la policía. 911, it's John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's all an ear. Is it bloody, or does it, like, anything like that? I just need to come. So I had to take a picture and send it to you. What's Can the you just address? come? Is your son there now?
He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. Just came back from his friend's house. Does he have any weapons in his room, or do you guys have any in the house? I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so. Is the bag still in the closet? No, it's in my kitchen sink. And there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel. And there's a The second father bag? is taking, yeah, there's a second bag that I don't know what's in it. I didn't open it. I'm sorry. Did he took the second bag out of the closet? I took the second bag out of the closet and put it in the sink. Where's Brian now? I think he's still outside. And you're in the backyard now? I am, yes, because I don't want him to hear me. Como volvéis a escuchar en la llamada, la madre encontró dos bolsas en el armario, una de ellas con una cabeza humana. Mientras hablaba con la policía, el hijo estaba fuera. La intención de la madre y el policía era coger la escopeta que tenía Brian en su cuarto antes de que éste entrara en casa. La policía fue a casa de Brian sin luces y sin sirenas para no alertar a Brian. La policía le comunicó a Brian que los padres tenían ciertas preocupaciones por algo que habían encontrado en su cuarto, que si sabía qué era, a lo que Brian contestó tranquilamente: sí, una cabeza y unas manos. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. La policía entró en la casa para ver las dos bolsas que había puesto la madre en el fregadero y se llevó a Brian a la comisaría. Brian, en el trayecto a la comisaría, permanece callado a excepción de una frase bastante inquietante que es: ocurrió bajo este puente. It was under this bridge. Llevan a Brian a la sala de interrogatorios y en todo momento parece muy tranquilo. De hecho, daros cuenta que estamos en la época del COVID y de hecho cuando está entrando dice: disculpe agente, ¿no tendría que estar usando mascarilla? Y el policía dice: no te preocupes, y le lleva a la sala de interrogatorio. Mientras Brian espera solo en la sala de interrogatorios, aprovechan para interrogar a los padres. Esa mañana Brian había salido de casa para ir a ver a una amiga. Cuando la madre hace el descubrimiento, traza un plan junto con su marido para que Brian vuelva a casa antes de llamar a la policía. Porque lo que quieren es que cuando la policía llegue, Brian ya esté en casa. Cuando regresa, tanto el padre como el hermano, Andy, distraen a Brian para que Terry pueda llamar a la policía. La policía interrogó también a la mejor amiga de Brian, que le sorprendió mucho que éste solo matase a una persona, ya que Brian hablaba mucho de matar y pensaba que si alguna vez lo haría sería un asesinato en masa. La verdad es que es bastante inquietante ya lo que llevamos de este caso sin llegar al momento, digamos, más álgido, que es que este chico, o sea, dio muchas señales a mucha gente de que el hombre bien no estaba. Durante el interrogatorio de Brian muestra signos de nerviosismo, pero puede que sea porque está diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDAH, y autismo. Los agentes le preguntan a Brian por su vida y afirma que ha terminado la secundaria y que trabaja a tiempo parcial. Aunque esto puede parecer bastante irrelevante, es una prueba para el jurado de que puede mantener una vida normal y que sabe distinguir entre el bien y el mal, para que no pueda alegar incapacidad mental como estrategia de la defensa. Al preguntarle que cómo ha llegado hasta allí, Brian dice que es porque ha matado a alguien con un tono como si se sintiera orgulloso de lo que ha hecho. Brian no duda en relatar lo sucedido y da la impresión de que alardea del crimen. Dice que salió a conducir de noche con luna llena y que está diagnosticado con un trastorno depresivo agudo. Estuvo conduciendo aproximadamente 1 hora u hora y media. Echó gasolina, pasó por debajo de un puente, vio una figura en los raíles y se acercó a ver qué era, y descubrió a alguien envuelto en una manta. Entonces cogió su cuchillo de 30 centímetros y se puso 3 capas de guantes, ya que pensó que al ser guantes de vinilo
son muy finos y podrían dejar huellas dactilares. Entonces apuñaló a Warren en el cuello, el cual entró en pánico, como es normal, y le empezó a preguntar que qué estaba haciendo. Pero Brian le siguió apuñalando sin piedad, con lo cual la víctima no pudo defenderse. Brian alardeó en el interrogatorio que había sido sorprendentemente fácil hacerlo. Estaba reviviendo el crimen y disfrutando del proceso. Las múltiples puñaladas en el cuello provocaron que la cabeza estuviera casi cercenada. El crimen lo cometió con una máscara de Michael Myers y el mono con el que se puede ver en las películas. Después, Brian le quitó la ropa a Warren y le abrió la tripa porque tenía curiosidad de ver su interior. Una vez hecho esto, Brian apuñaló los ojos de la víctima, le cortó las manos y las metió en bolsas de congelar y desmembró los brazos. El sueño de Brian era saber qué se sentía al cortar a alguien, y pensaba que la policía no le daría importancia a la desaparición de una persona sin hogar, ya que era de alto riesgo. Así que decidió buscar a una persona de esas características para que fuese su víctima. Estuvo aproximadamente 6 meses buscando a la víctima ideal. De hecho, estuvo haciendo varias búsquedas en Google sobre cómo hacer frente a los pensamientos homicidas. Salía a buscar una víctima de vez en cuando, y cuando veía a una chica, según sus propias palabras, su mitad, Ed Kemper, quería ver cómo quedaría la cabeza de una chica en un palo. Ed Kemper, también conocido como el asesino de colegialas, fue un asesino en serie de los años 70 que mató varias chicas antes de entregarse él mismo a la policía. Fue uno de los principales colaboradores del FBI para empezar a crear perfiles criminales. Después del crimen sacó fotos, aunque las borró para no dejar pistas. A la policía le dijo que las había eliminado para siempre, pero la policía pudo recuperarlas ya que simplemente las había borrado el terminal, y esto para la policía es muy fácil volver a conseguirlas. Se llevó las manos y la cabeza a casa, limpió el cuchillo, lavó su ropa en la lavadora 2 veces. Esto es importante para la investigación ya que establece el estado mental, y con toda esta información sacada del interrogatorio, la policía se dirigió a la escena del crimen. Armed with information they'd been fed from the interrogation, police officers descend on the area. There they find a scene that will no doubt haunt them for the rest of their lives. It's right here. Yeah. Because there's an arm. Hey. The female cop starts to laugh when she sees an arm. It's unfortunate that the family and the court will hear this. There's an arm, there's another arm. Do some pictures. There's another one. I don't have a clue. This is like something out of TV. Yeah. Discussion with the deputy chief about how these kids don't have any, right, here's a leg. That could be the upper arm or a leg. Well, there's 3. There, and there. Pieces down there. I mean, if we can get the lab out here, that would be the best thing. Yeah, but the Es impresionante cómo en el interrogatorio Brian alardea de sus conocimientos forenses, contando lo que él llama la regla del 3. 3 horas para que empiece el rigor mortis, 3 días para que el cuerpo empiece a oler, 3 semanas para una descomposición severa, 3 meses para que el cuerpo sea irreconocible y 3 años para que el cuerpo se convierta en un esqueleto. Well, there's a 3 rules for bodies. I like to call it the 3 rules. Okay, tell me about that. 3 days, the body starts to stink. No, 3 hours, rigor mortis sets in. The body stiffens. 3 days, the body starts to stink because of decomposition. 3 weeks, the body is starting to seriously decompose. Right, great. 3 months, the body is unrecognizable. 3 years, it turns into a skeleton. And may I ask how you know that? I've always had a fascination with forensics and with anatomy and physiology. That's something I made up. Brian planeaba meter la cabeza y las manos en latas de pintura y tirarlas a una zanja. Brian se comporta durante el interrogatorio como si hubiese entrado en el exclusivo club de los asesinos americanos. Según Brian, en sus palabras, tenía esquizoalgo.
que no sabe si es esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo o un trastorno esquizofrénico. Según él, tenía delirios. La policía le pregunta que si escuchaba voces o sentía que alguien más dentro de su cuerpo, a lo que Brian lo niega. Estas preguntas son muy importantes ya que impiden que tenga un veredicto de no culpable por demencia. El día antes de los hechos, Brian buscó en internet sobre asesinos famosos, incluyendo a James Dale Ritchie, Joseph Christopher, Andrea Yates, y Brian también leía libros sobre el hijo de Sam. También quería escribir libros sobre el tiroteo de Columbine para el periódico del instituto. Buscó en internet cosas como cómo reacciona la gente cuando la apuntan con un cuchillo o cómo de mortífero es una puñalada en el cuello, y leyó un artículo sobre los asesinatos de sin techo de el Baton Rouge. Cabe destacar, como hemos contado antes, que Brian asegura que antes practicó con animales, pero que no había matado nunca antes a un ser humano. Si recordáis, hay cierto paralelismo con lo que le pasó al gato de Halloween en 2018 con el asesinato de Warren. Es muy común ver en asesinos que antes de empezar a elegir víctimas humanas deciden practicar con animales. En el interrogatorio dijo que su plan inicial era cazar a una prostituta, dejarla inconsciente, atarla y torturarla. Pero después que sus padres le pillaran el kit de asesino, le pareció bastante arriesgado. También le dijo a la policía que hacía bromas a sus padres con sus pensamientos oscuros. Por ejemplo, una vez les dijo: ¿no sería divertido envenenar un pintalabios con mercurio, dárselo a una de esas reinas de belleza y que se muriese por su propio orgullo? Estos comentarios también los hacía en el instituto, como comentaron sus profesores. En el interrogatorio también reveló la verdad con lo que había sucedido en realidad en el muelle. Después de matar a Warren, se dio cuenta de que uno de los guantes estaba roto. Pensó que quizá podía haber dejado una huella parcial en el cuerpo, así que volvió al lugar de los hechos, cogió el cuerpo, lo cargó en el maletero y se dirigió a los muelles. Una vez allí, aparcó marcha atrás, con el maletero mirando al río, depositó el cuerpo ya sin vida en el agua y lo movió un poco con los pies para no dejar huellas dactilares. De ahí que hubiese sangre en el parachoques trasero del coche. Como la cuesta era muy empinada, no consiguió sacar el coche, aunque lo puso a máxima potencia primero y después intentó de forma más despacito. Pero finalmente el coche se deslizó al agua, por lo que no tuvo más remedio que llamar a los padres y contar una historia edulcorada de lo sucedido. Brian intentó alegar trastorno mental en su defensa en el año 2022. Cuando le preguntaron cómo se sentía en retrospectiva con lo ocurrido, dijo: es algo que ocurrió, apesta, pero ocurrió. Cuando le preguntaron que por qué apestaba, él dijo que era porque estaba encerrado y no podía ver a sus amigos, y que echaba de menos los videojuegos e internet. Nunca expresó remordimiento por la víctima. La estrategia de la defensa no funcionó y fue declarado culpable de un delito de manipulación de pruebas, 2 delitos de manipulación de un cadáver y de homicidio en primer grado, y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora mismo Brian se encuentra en la cárcel de Buenavista en Colorado Springs. Bien. Este caso la verdad es que es un poquito denso y sobre todo es que hay mucha información y durante todo el caso te estás preguntando, pero a ver, ¿por qué nadie alertó de este chaval antes? ¿Vale? O sea, estamos hablando de que este chico estaba obsesionado con los asesinos en serie, su apodo era Jeffrey Dahmer, atacó a un chaval discapacitado en el instituto, le provocó un ataque de pánico a una chica con trastorno postraumático, tenía en su habitación un kit de asesino, tenía códigos como el asesino del Zodíaco, era admirador de Dylan Klebold. O sea, hay como muchos red flags de este chaval no está bien, este chaval no está bien. Y sí que es cierto, el instituto dio la voz de alarma a los padres. Pero es que los padres no le dieron importancia. De hecho, la madre pensaba, dice, no, es que le interesa tanto porque querrá ser investigador de escenas criminales de mayor. No sé, has encontrado cosas extrañas en su cuarto, como un kit con un martillo, una sierra, un hacha, no sé, cinta aislante, o sea, un kit de asesino. Pero bueno, la verdad es que este caso se podía haber evitado. Warren Barnes no tendría por qué haber muerto.
y es bastante triste el ver como algo tan claro, que este chaval no estaba bien, no se pudo hacer nada. O sea, el instituto, aunque llamó a la policía, avisó a los padres, es que también, o sea, tienes las manos atadas. O sea, el chaval realmente no había cometido ningún delito. O sea, sí que había cometido pues el pequeño asalto al compañero y el provocar un ataque de pánico a la chica, pero eso eran condenas muy muy bajas, de 3 meses. No había cometido ningún delito. Antiguamente, cuando teníamos a una persona así, que no estaba bien de la cabeza, se le metía en un psiquiátrico. Pero ahora, cuando tenemos a una persona así, tampoco le podemos obligar a que vaya a un psiquiatra, que vaya a un psicólogo, que tome una medicación. Nosotros no podemos obligar a nadie a hacer esto. Pero lo que sí que nos demuestra este caso es que hay gente que simplemente es mala. Es mala, la maldad existe, y que no es que el chaval hubiese tenido algún trauma, hubiese sido maltratado, nada por el estilo. O sea, simplemente este chaval nació con el mal en su interior, y su justificación del asesinato a Warren Barnes fue que sentía curiosidad de saber qué se sentía al matar a alguien. Y lo más frustrante de todo esto es que no es ni el primero ni el segundo asesino, que ese es su móvil del crimen. En España hemos encontrado muchos casos así, como por ejemplo el de las brujas de San Fernando. O sea, mataron porque querían saber qué se sentía al matar, y otros muchos casos a lo largo del mundo. Y lo que tenemos que es tener cuidado con las personas de nuestro alrededor. Por ejemplo, este chico estaba lleno de red flags, pero aún así, por ejemplo, pues su amiga no creía que fuese ningún peligro para ella. Los padres no sentían que fuese un peligro. El único que, digamos, que estaba como que sí que había sentido que fuera un peligro fue el instituto. Y de hecho hay muchas declaraciones de diferentes maestros que estaban convencidos de que un día se presentaría con una escopeta en el colegio y armaría un tiroteo. Así que es, la verdad, increíble. Me gustaría saber vosotros qué opináis de este caso. ¿Qué se podría haber hecho para evitar que Brian hubiese matado a Warren Barnes? Esa es la pregunta que os dejo. Y después de este caso de Brian Kochi, una historia que refleja cómo la oscuridad puede habitar incluso los lugares más inesperados, te recomiendo también que explores otra de estas mentes perturbadoras, el caso de T.J. Lane, el autor de un brutal tiroteo escolar que sacudió a toda una comunidad. Un caso que revela la frialdad y la falta de remordimiento en su forma más cruda. Y recuerda, mantente siempre vigilante.